Este es nuestro grupo y en esta ocasión vamos a hablar sobre el huracán que se llama el ciclón Nargis. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco sobre qué es un ciclón y cómo se forman los ciclones. En meteorología, un ciclón usualmente suele aludir a vientos intensos acompañados de tormentas, aunque también designan las áreas del planeta en las cuales las presiones atmosféricas son bajas. ¿Qué es un ciclón? Un ciclón es una gran columna de aire en el cual la parte superior gira un gran disco de nubes, vientos y actividades tormentosas. Su fuente principal de energía es la liberación de calor producida por la condensación del vapor de agua del mar. Los ciclones tropicales se forman en océanos calientes, como el Índico. Por esto es lo que sucedió en este huracán, en el Nargis, ya que la tormenta arranca en el Océano Índico, derivando hacia el noroeste, y más tarde se modificó su trayectoria hacia el este, que se dirigió a Birmania, el lugar donde ocurrieron los hechos. Una de las causas por la que sucedió este ciclón es por las altas temperaturas que hay en la zona, ya que en plena zona tropical favorecen las formaciones de los ciclones. Luego de lo explicado, voy a empezar a hablar un poco más sobre el ciclón que elegimos, que en este caso fue el ciclón Nargis. Voy a empezar hablando un poco sobre cómo y cuándo se formó este ciclón. Se formó en el Golfo de Bengala el 27 de abril, aunque se creía en sus comienzos que no era peligroso, por su producción leve. A partir del 29 de abril encontraron condiciones favorables y el 2 de mayo alcanzó su máxima velocidad de 215 kilómetros por hora. El ciclón Nargis fue un ciclón tropical dentro de las temporadas de ciclones en el Océano Índico del 2008, en el cual se hizo presente en mayo, como lo comenté recién, y pasó por distintos lugares, como Sri Lanka, India, Bangladesh y Birmania. Precisamente fue donde se hicieron los daños más graves. Se formó una ola gigante que penetró hasta 35 kilómetros de la costa de Birmania. Se mantuvo en la categoría 2-3, en el cual la más alta es la 5. Imagínense lo grave que fue que, que se tocaron esos números. Con vientos hasta 192 kilómetros. Eh, Se dieron número de los daños ocurridos por las Naciones Unidas y la Cruz Roja, en el cual fueron terribles. Se comenta que hubo al menos 78.000 muertos y 56.000 desaparecidos. Si no fuera poco, se calculó que al menos 2,5 millones de personas sufrieron la pérdida de sus bienes y sus hogares. Hubo como 10 millones de daños y se calcula que fue uno de los mayores ciclones que ocurrieron en la historia. Como se puede observar en la imagen de la izquierda, se pueden observar distintos colores. Uno que se puede ver claramente en la parte de la costa del país, se puede observar el color rosa. ¿A qué se refiere esto? Hace referencia a las zonas inundadas por el ciclón Nargis. Luego, cubriendo la mayor parte del país, de la parte de la costa, se puede observar un color amarillo, marroncito, no sé muy bien definirlo, en el cual se refiere a las zonas afectadas. Luego en círculo, que se pueden ver detalladas mejor, se puede ver el color azul, celeste y verde. Luego hay dos colores que no se pueden ver mucho, pero se pueden, si te acercas, se pueden observar. ¿A qué se refieren estos colores? Los colores encerrados en círculo son las poblaciones antes del ciclón. Luego se puede ver una línea naranja que es el recorrido del ciclón Nargis, con vientos de hasta 190.000 kilómetros por hora. La generosidad y la inmediatez de la ayuda, incluyendo a muchos países, sobre todo occidentales, que mantienen sanciones económicas contra el régimen birmano, se ha topado con las dificultades presentadas por las autoridades locales. En cualquier caso, la ONU desbloqueó
con carácter de urgencia 10 millones de dólares y ha pedido a sus 192 países miembros que colaboren a recaudar 187 millones de dólares. La Comisión Europea contribuyó con 3 millones de dólares. El Reino Unido aportó 10 millones. Japón otros 10 millones. Estados Unidos y Francia 3 millones cada uno. Australia 2,8 millones. Canadá 2 millones. China 1 millón. España se comprometió a aportar inicialmente medio millón de euros, unos 770.000 dólares. Indonesia envió 1 millón de dólares. El gobierno argentino, entre otros países, lamentó la pérdida de vidas humanas y la devastación causada por el ciclón. En respuesta a las Naciones Unidas por el llamado solicitando solidaridad, el gobierno argentino decidió, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, enviar de inmediato un cargamento de pastillas para potabilizar 1 millón de litros de agua. Por un lado, no alertó con tiempo a la población de que se aproximaba un ciclón. Por otra, se mostró completamente ineficaz y sin medios a la hora de gestionar el desastre, y por último ha mantenido una actitud de total pasividad y lentitud, cuando no al rechazo directo y a la hora de aceptar ayuda humanitaria proveniente de los otros países. Cada organización, por ejemplo, tiene que negociar directamente con el gobierno para poder operar. Muchos países decidieron prestar ayuda, aunque sean o no afines al régimen militar que comandaba en ese momento el país. La ayuda brindada por la parte de la ONU, Unión Europea y los Estados Unidos, que eran opositores al régimen, tenía como primera instancia un plan sobre la apertura de los accesos bloqueados por el desastre. Estas ayudas brindadas por las opositoras fueron rechazadas indirectamente por la Junta Militar desde el comienzo, ya que se sentía una amenaza contra su poder, el cual venía en declive por parte del pueblo. La prueba de esta actitud de poner trabas a la ayuda internacional llegó a la voz del Ministerio de Protección Social, que diría en una rueda de prensa en Cancún: los equipos de expertos extranjeros que vengan a Birmania tendrán que negociar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las más altas instancias para que se les permita acceso. Luego de esto llovieron las críticas por parte de muchos gobiernos al régimen, agravando aún más al saber que el gobierno había avisado a los dirigentes del Ministerio de Meteorología 48 horas antes, a la cual el régimen nunca respondió, condenado a miles de personas a una muerte inminente y segura. Al llegar las críticas por parte de muchos gobiernos, las altas cabezas del gobierno de Birmania decidieron aceptar la ayuda por parte de los opositores y afines al régimen. Eso no evitó que la Unión Europea considerara necesario que varios de los comandantes del régimen tuvieran que ser juzgados contra crímenes de lesa humanidad. Los estragos calculados por las Naciones Unidas y la Cruz Roja fueron terribles, hasta tal punto que calcularon que al menos hubo 78.000 muertos y 56.000 desaparecidos. Como si fuera poco, se calculó que al menos 2 millones de personas sufrieron las pérdidas de sus bienes y sus hogares. El gobierno declaró como zonas catastróficas las divisiones de Rangún, Ayeyarwady, Bago y los estados de Mon y Kashim. En la ciudad de Labuta, situada en la división Ayeyarwady, colapsaron un 75% de los edificios y un 20% de las casas tenían sus techos arrancados. Las personas del lugar decían que su alrededor se parecía a una zona de guerra, pero como resultado del ciclón. Los redes de agua residuales reventadas inundaron el paisaje con residuos, arruinando todo tipo de cosechas, casi todas las casas destruidas, árboles caídos, y además había mucha escasez de alimentos y agua, y también había gente que pedía hasta refugio. El ciclón Nargis generó 10.000 millones de dólares en daños. Ante esta situación, muchos países y organizaciones mundiales decidieron prestar ayuda, como ya hemos visto. Además, provocó las consecuencias económicas típicas del post-huracán, que se estima que duran aproximadamente 2 décadas
y son suba de los precios, falta de trabajo, falta de ingresos para empresas y empleados, bajar el Producto Interno Bruto y el salario, restricciones en el crecimiento económico y pérdidas de inversiones. Luego, en el año 2007, se empezaron a crear protestas masivas contra el gobierno, ya que manejaron de manera muy inefectiva el ciclón y eso ocasionó la muerte de muchas personas. Este huracán se podría decir que fue la gota que derramó el vaso a la población, hasta que en el año 2010 se llevaron a cabo las elecciones democráticas. Hoy en día es un país en crecimiento gracias al poder aprovechado, con salida de la junta militar, turismo, piedras preciosas, petróleo y gas natural.